Hola, ¿puedo sentarme aquí en la banca? Claro, siéntate. Soy Diego. Mucho gusto. Mucho gusto, Diego. Yo soy Camila. ¿Vienes seguido a este parque? Sí, casi todos los días. Me gusta venir a leer un rato. ¿Y tú? Primera vez que vengo. Estoy conociendo la zona. Me acabo de mudar cerca de aquí. Ah, qué bien. ¿De dónde eres? Soy de Medellín, pero ahora vivo aquí por trabajo. ¿Y tú? Soy de aquí, de la ciudad. Trabajo en una agencia de publicidad. Interesante. Yo soy diseñadora gráfica, así que casi somos colegas. ¡Qué coincidencia! Tal vez podríamos trabajar juntos algún día. Sí, me encantaría. Por cierto, ¿te gusta vivir aquí? Sí, es tranquilo y hay muchas cosas que hacer. ¿Y a ti? ¿Te gusta la ciudad? Mucho. La gente es amable y la comida deliciosa. ¿Ya probaste las arepas del puesto de la esquina? No, todavía no. ¿Me las recomiendas, verdad? Claro, son las mejores. Si quieres, un día te invito a una. Me parece bien. Me pasas tu número y coordinamos. Sí, claro. Es 347-581-296. Perfecto, ya lo guardé. Te escribo luego. Súper, hablamos entonces. Que tengas un buen día, Camila. Igualmente, Diego, nos vemos. Hola, ¿también esperas el autobús número 20? Sí, el mismo. Siempre tarda un poco. Soy Andrés, gusto en conocerte. Mucho gusto, Andrés. Yo soy Valeria. ¿Vas al centro? Sí, tengo clases en la universidad. ¿Y tú? Yo trabajo en una oficina, pero a veces llego tarde por este bus. Sí, suele pasar. ¿Hace cuánto trabajas ahí? Desde hace 6 meses. ¿Tú qué estudias? Arquitectura. Me gusta dibujar edificios y planos. ¡Qué interesante! Yo estudié diseño, así que me gusta todo lo visual. Ah, entonces seguro tienes buen ojo para los detalles. Gracias. ¿Y sueles tomar este autobús todos los días? Casi siempre. A veces voy en bicicleta si el clima está bien. Yo también tengo bici, pero no me atrevo a usarla en esta avenida. Sí, el tráfico es terrible. Oye, ¿te gusta vivir aquí en la ciudad? Sí, aunque extraño mi pueblo. Es más tranquilo. Te entiendo. Yo también extraño el campo, pero la ciudad tiene su encanto. Es verdad, hay muchos cafés y lugares bonitos para visitar. Podemos ir a uno un día, si te parece. Claro, me encantaría. Te paso mi número. Sí, dime. Es 352-784-190. Perfecto, ya lo guardé. Yo te escribo más tarde. Bien, entonces hablamos. Ah, ahí viene el bus. Por fin. Vamos. Qué larga la fila hoy.
Sí, parece que todo el mundo vino a hacer las compras al mismo tiempo. Exacto. Yo solo quería comprar leche y pan. Y mira, 20 minutos de espera. A mí me pasa igual. Vine por café y terminé llenando el carrito. Eso siempre pasa en el súper. Uno entra por poco y sale con mucho. Totalmente. ¿Vienes seguido a este supermercado? Sí, porque me queda cerca de casa. ¿Y tú? Yo vivo unas cuadras más allá, pero me gusta este lugar. Es ordenado. Sí, y tienen buena panadería. ¿Ya probaste las empanadas que hacen aquí? Sí, buenísimas. Siempre me llevo unas para la cena. Yo también. Me gusta cocinar, pero a veces no tengo tiempo. Te entiendo. Yo trabajo muchas horas y termino pidiendo comida. ¿En qué trabajas? Soy fotógrafo. Hago eventos y retratos. ¿Y tú? Trabajo en una oficina contable. Muchos números, poco arte. Ja, ja, ja. Pero seguro eres muy organizada. Un poco. Aunque a veces me olvido de las cosas igual. Nos pasa a todos. Por cierto, me caíste muy bien. Gracias. Igualmente. ¿Quieres que te pase mi número y un día tomamos un café? Claro. Suena bien. Es 346-195-823. Perfecto. Ya lo guardé. Te escribo cuando tenga libre. Hecho. Ah, mira, ya nos toca. Por fin, pensé que no avanzaba nunca. Hola, ¿tú también estás esperando a alguien? No, solo descansando un poco. Me gusta venir aquí a ver la gente pasar. Sí, la plaza es muy bonita. Soy Rina, gusto en conocerte. Mucho gusto, Rina. Soy Mateo. ¿De dónde eres? Soy de Filipinas, pero vivo aquí desde hace un año. ¿Y tú? Yo soy de Argentina y llevo casi 2 años viviendo en esta ciudad. Ah, entonces ya conoces bien el lugar. Más o menos. Todavía me pierdo de vez en cuando. A mí me pasa igual, pero la gente es amable y siempre ayuda. Sí, eso me encanta. ¿Trabajas aquí? Sí, en un restaurante. Soy mesera. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Estudio arte en la universidad. Me gusta pintar y dibujar. Qué lindo. Yo también dibujo un poco, pero por diversión. Deberías venir a una de mis clases, son muy relajadas. Tal vez, aunque mi español aún no es perfecto. No te preocupes, hablas muy bien. Y si quieres, yo te puedo ayudar a practicar.
¿En serio? Me vendría genial, porque la gramática me cuesta mucho. Claro, sin problema. A cambio, tú me enseñas algunas palabras en tagalo. Trato hecho. ¿Quieres que te dé mi número? Sí, dime. Es 329-786-412. Listo. Ya lo anoté. Te escribo luego para practicar un poco. Perfecto. Fue un gusto conocerte, Mateo. El gusto fue mío, Rina. Nos vemos pronto. Hola Laura, qué gusto verte fuera de la oficina. ¿Encontraste fácil el café? Sí, quedaba muy cerca. Me gusta este lugar, tiene buena música y huele a café recién hecho. Sí, vengo bastante seguido. ¿Qué vas a pedir? Un café con leche y una media luna. ¿Y tú? Un capuchino, como siempre. Buena elección. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en la empresa? No, apenas 3 meses. ¿Tú? Recién empecé la semana pasada, todavía me pierdo entre tantos escritorios. Ja, ja, ja. A mí me pasó igual. Pero con el tiempo te vas acostumbrando. Sí, todos parecen amables. Me gusta el ambiente. Totalmente. Y el trabajo es interesante, aunque a veces un poco intenso. Eso noté, pero me gusta que hay mucho por aprender. ¿En qué área estás tú? En marketing digital, me encargo de redes sociales y campañas. Qué bien, yo estoy en recursos humanos. Paso el día leyendo currículums. Eso suena agotador, pero seguro conoces a todo el mundo. Un poco, sí, pero todavía me faltan muchos nombres por aprender. Si quieres, te ayudo. Soy bueno recordando caras. Ja, 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 trato hecho. ¿Hace cuánto vives en esta ciudad? No, Desde hace 2 años. Me mudé por trabajo. ¿Y tú? yo llegué hace 6 meses, todavía estoy explorando. ¿Te gusta vivir aquí? Sí, mucho. Hay parques bonitos y buena comida. ¿Tú? También. Y este café es mi favorito. Tienen los mejores croissants del barrio. Entonces tengo que probarlos. Definitivamente. Y si quieres, te muestro otros lugares buenos un día. Me encantaría. ¿Tienes auto o vas en transporte? Voy en metro casi siempre. Es rápido. Yo igual, aunque a veces prefiero caminar para despejarme. Eso hago después del trabajo. Un paseo y un café ayudan a relajar. Buena costumbre. Deberíamos hacerlo más seguido. De acuerdo. ¿Te paso mi número? Sí, por favor. Es 347-652-189. Listo, ya lo guardé. Te escribo más tarde para planear algo. Perfecto. Y bienvenida oficialmente al equipo. Gracias, Daniel, y gracias por el café.
Un placer. Bueno, volvamos antes de que nos echen de menos. Ja, 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 sí, vamos.